Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Esta es la mesa 10 que se intitula Ética, Cultura y Formación Integral para la Paz. Nos acompañan la doctora Susana Müller y la licenciada Carolina Navarro. Vamos a empezar con la profesora Susana, que tiene una ponencia intitulada Práctica de apropiación cultural y enseñanza de cultura en la comunidad chorotega de Matambú. Muchas gracias y también bienvenidas y bienvenidos a nuestra mesa. Es un gran placer estar aquí y compartir con ustedes. Yo hoy les quiero compartir una experiencia que era primeramente de investigación y hoy en día es una experiencia de un proyecto de acción social y es un proyecto que estoy elaborando en conjunto con dos colegas más, que son Jacqueline García y Carol Morales, que hoy no pueden estar aquí, pero son equivalentes a mi persona en este proyecto. Para empezar, el proyecto y la investigación de la que les quiero hablar hoy nace de un proyecto de investigación, de un proyecto en la zona indígena chorotega, en Guanacaste, que se titula Prácticas de apropiación cultural y aportes pedagógicos en relación con la construcción de la identidad cultural chorotega en la comunidad de Matambú. Es un título largo y ese título no es un título que nosotros nos inventamos, sino en diferentes espacios con la comunidad, con grupos focales, con jóvenes adultos, con adultos mayores. Hubo como un acercamiento con la comunidad para dialogar sobre necesidades, desaciertos, también problemas. Y un tema que resaltó muchísimo fue que la comunidad adentro se sentía como a gusto los chicos en la escuela, pero a la hora de salir de la comunidad enfrentaban retos y discriminaciones muy fuertes al integrarse, por ejemplo, en los colegios que seguían a la escuela. Entonces, era como eso un tema y también un tema de estar en una tensión, para no decir conflicto, de la identidad cultural entre el patrimonio, la tradición y la modernidad, ¿verdad? ¿Cómo balancear estos elementos en cara a que también son como cualquier jóvenes y jóvenes adultos y población adulta en la comunidad que quieren integrarse a un mercado laboral, que quieren alimentar bien sus familias, que sueñan que sus hijas y hijas tengan mejor posibilidades de estudio, pero que a la vez quieren también esta conexión con sus prácticas culturales, tradiciones ancestrales, y no quieren estar permanentemente en un conflicto al estar con ambas. Entonces, el territorio indígena chorotega tiene aproximadamente 1.500 habitantes. Está ubicado, como ya dije, en Guanacaste, y lo especial es que no es una comunidad muy alejada, sino es una comunidad que se encuentra entre la ciudad de Nicoya y la ciudad de Ojancha, que también ya esa ubicación es una tensión porque la comunidad de Matambú se siente cercana a Nicoya, pero pertenecen por cantón a Ojancha, que Ojancha tiene por historia una población más blanca, más católica, más conservadora, a comparación con Nicoya, lo que es como una
sí, como un reto mayor para la comunidad, lo que nos narran los integrantes de la comunidad. También hay algo que dificulta un poco el trabajo sobre la identidad cultural chorotega, y ese es el fuerte patrimonio de ser guanacasteco y todo lo que se relaciona. Eso yo creo que cada costarricense lo tiene muy claro, ¿verdad? Lo que es Guanacaste, la marimba, el maíz, los bailes, los gritos guanacastecos. Entonces, eso también se revuelve de alguna manera con lo que es la cultura chorotega, y en un momento para la comunidad indígena no es tan fácil distinguir lo que es desde el territorio indígena matambugueño, chorotega, y lo que es guanacasteco y lo que es costarricense, ¿verdad? Entonces, estos seres se entremezclan, lo que es interesante, pero a la vez, al querer fortalecer el patrimonio cultural chorotega, es también un desafío. Además, hay un programa de guanacastequidad del MEP que casi no se lo van a poder imaginar, yo creo, que no menciona el territorio indígena y que no contiene en ninguna página la palabra chorotega. Entonces, también ahí hay un desafío, que lo guanacasteco y el ser guanacasteco no se relaciona con esta raíz histórica chorotega. Entonces está como desvinculado, ¿verdad? Y ahí surgen necesidades para indagar un poco más sobre lo que es lo propio de la comunidad indígena chorotega, para que ellos tengan más posibilidades de fortalecer esto en sus programas también educativos. Les presento aquí los objetivos del proyecto de investigación, donde ya se imaginan que hoy no puedo hablar sobre todos los objetivos específicos porque tenemos un momento corto, pero sí el objetivo general es analizar las prácticas de apropiación cultural y su relación con la construcción de la identidad cultural chorotega en la comunidad de Matambú, para la delimitación de aportes pedagógicos con pertinencia cultural. Ahora, antes del almuerzo, estábamos en una presentación donde justamente estábamos enfocando estos labores de docentes de cultura en escuelas en territorios indígenas, donde hay esta particularidad que se podría discutir más sobre esto. Ahorita no tenemos el tiempo, pero para eso estaba ese proyecto, para identificar mejor qué enseñar en este currículo de cultura. Entonces, me voy a concentrar en esta presentación en el primer objetivo específico: identificar las prácticas de apropiación cultural que dan sentido a las personas habitantes de Matambú. Porque si bien hay este docente de cultura, no está tan definido ese currículo de la clase de cultura, porque en realidad en las 8 comunidades indígenas son diferentes las culturas, lo que se debe enseñar, y tampoco hay una coordinación tan específica sobre esos contenidos. Ahora pueden imaginarse, tampoco es tan fácil como comunidad, que uno vive la cultura de forma implícita muchas veces, decir eso es la cultura que vamos a enseñar en la escuela, sin ayuda como de afuera, con personas que pueden ayudar a sistematizar, identificar estas prácticas culturales que son de relevancia y tienen que ser de relevancia para la comunidad, ¿verdad? Entonces, solo lo que podríamos hacer era solo un estudio de corte cualitativo con un diseño de investigación-acción muy participativo.
las personas tienen un rol de actores, de co-investigadores y se brinda respuesta a las necesidades reales de las personas. También es importante no solamente involucrar personas que están como en primera fila, acostumbrados a interactuar, muchas veces hombres, sino ir un poco más allá, ¿verdad? Tener un buen reflejo de la comunidad, sobre todo de las mujeres, adultos mayores, pero también los niños necesitan estar adentro de este grupo. Entonces, con esas personas se abren espacios de conversar para recopilar información en esos 3 ejes de prácticas de apropiación cultural, construcción de identidad chorotega y aportes pedagógicos en la enseñanza de la cultura o de lo cultural chorotega. Entonces, eso, todavía el tercer punto, estamos como trabajando sobre eso, porque eso se tiene que trabajar con toda la comunidad educativa, primero con la comunidad, después con las escuelas. Hay que hacer un trabajo de transversalizar también un poco esa parte, porque no puede ser una persona encargada de toda la cultura de la comunidad. Entonces, vieran que es algo un poco más amplio. Aquí solo les muestro un poco las personas que teníamos involucradas para que puedan como tener una idea. Y lo que también es muy importante, las definiciones de cultura que estaban como al fondo de nuestro proyecto y que también ayudaban a la comunidad entender que todo lo que ellos practican y acostumbran de hacer, vale la pena incluirse en ese concepto de cultura, ¿verdad? Todas las tradiciones, no hay como una evaluación, ay, eso sí pasa como cultura, eso no. Porque a veces las personas, digamos, son más humildes de lo que uno piensa, en el sentido que todo lo bonito, también la artesanía que hacen, que no están tan seguros si eso vale la pena enseñarlo en la escuela, si es suficientemente cultural. Entonces, ahí es muy importante fortalecer una mirada hasta la cultura y la interculturalidad que está interconectada, ¿verdad?, con estos conceptos que son amplias y que reflejan el día a día. Entonces, aquí haciendo referencia a Ichard y Donati, mencionan que la cultura es como una dimensión que está presente en las relaciones sociales como una propiedad consustancial de toda sociedad concreta e histórica. Es decir, la cultura forma parte explícita de toda la sociedad. Donde haya sociedad, hay cultura. O también, según Sánchez, una práctica cultural se puede definir como toda aquella manifestación que expresa socialmente un significado, ya sea político, económico, artístico o demás, pero que adquiere un valor que conserva a lo largo de la historia, considerando e influyendo en el entorno que lo rodea, generación tras generación. Una vez aclarado eso, las conversaciones sobre cultura y prácticas culturales fluyeron mucho mejor. Entonces, es muy importante también, pues, trabajar esas definiciones, ¿verdad?, para partir de lo mismo. Entonces, de lo que podíamos coleccionar, voy a leerles nomás aquí unos ejemplos. Por ejemplo, sobre conocimientos y arte, la elaboración de vasijas. Máximo, el señor del súper, creo que había, y otro ya, un señor, pero no está aquí, pero no habla. Entonces, hay personas identificadas en la comunidad indígena que tienen conocimientos más históricos de la comunidad y hasta también parte del idioma. La comunidad chorotega es una comunidad que en grande parte ha perdido el idioma. ¿Por qué? Porque han castigado mucho
a las personas que lo hablaban. Y lamentablemente fue la misma educación que oprimió esa parte de expresión cultural muy violentamente. Entonces está haciendo un esfuerzo la comunidad para relexificar su idioma en las prácticas culturales y, por ejemplo, también para poder involucrar temas de lengua en la enseñanza en la escuela. Volver a empezar, pero vieran que una vez como destruido, o yo siempre digo, es como cortar el hilo histórico de una tradición, cuesta mucho trabajo y se necesita mucho esfuerzo volver a poder conectarlo. Okay. Entonces, también tal vez una cosa que es muy ejemplar para Matambú son las comidas, se identifican muchísimo, también gente que se había ido, dicen que lo que más extrañan son la comunidad, las señoras que cocinan tan bien y las ricas comidas de Matambú, eso es un elemento muy identificador. Entonces aquí también hablan de un evento que se llama la pica de leña, se le mandaba el desayuno al monte, que del pinto, el café y que no tomaban café, pues el fresco, pero hay que joderse, como dicen, vea. Lo que son las comidas, hay unas señoras muy valientes que hacen comidas tradicionales, el chicheme, la rosquilla, las tortillas, todas esas cosas todavía se practican. Y fue muy bonito cuando hablábamos con los niños, ellos están más conscientes de esas prácticas de lo que los adultos creen, porque ellos nos decían que querían aprender a hacer rosquillas como lo hacía la abuela tal, y ellos sabían, la persona que es excelente para contar leyendas, las personas que son buenas cocineras de las comidas tradicionales. Entonces, no puedo ahora extenderme tanto, entonces voy a pasar al resumen, que son las prácticas que pudimos identificar. Que unas son las comidas tradicionales y productos locales que tienen una alta relevancia y que se tienen que reflejar también en el día a día de la escuela. También las formas de vivir en la ruralidad y la valoración de lo natural, ¿verdad? Por ejemplo, cocinar dice aquí, uno antes hacía burra con hoja de cuadrado, que es la hoja de banano. Ponía la tortilla bajo el pinto y arriba la torta de huevo, como esas cosas más auténticas, ¿verdad? Más puras y naturales. Eso es solo uno de los ejemplos. Pero también el sentido de la familia y la comunidad. En la comunidad los niños se mueven como muy libres porque ellos tienen las casas y la gente de las casas conoce a los niños y como les decía, a veces van todos los niños a una casa porque ahí está una tía o un señor que cuenta muy buenas leyendas o muy buenos chistes y ahí van todos y escuchan, ¿verdad? Esas historias, que es algo muy, muy importante. También la artesanía y alfarería, hacer calabazos de jícara, realizar comales, hacer dibujos a las jícaras, cosas de barro. Entonces toda la parte artesanal que ya nos podemos imaginar que eso se puede integrar muy bien en una clase de cultura, se pueden invitar los artesanos, puedo llevar los grupos si el MEP me lo permite, pero ahí hay que también aprovechar un poco la autonomía del territorio indígena, ¿verdad? Que en realidad tienen mucho más autonomía de lo que ellos mismos a veces piensan. Entonces, naturaleza y sostenibilidad. El río fue mencionado por casi todas las personas en todas las generaciones, de los más chiquitos hacia los más grandes, y ya mencioné antes la tradición oral. Entonces, eso es un poco lo que encontramos y lo que va a servir para fortalecer ese currículo, y también tenemos un diálogo y con la misma comunidad, porque siempre involucramos gente de la comunidad, está colaborando con la dirección regional del MEP y ya nos han invitado a
a varios eventos donde podemos exponer esas prácticas culturales. Entonces ven que eso también puede fortalecer que la investigación no solamente es para nosotras o para la universidad, sino a la hora de abrirnos y escuchar necesidades de poblaciones, ponernos al servicio de lo que es la acción social para mí realmente, dejar un poquito, ay, ya me están parando aquí, ¿vio? Entonces, ¿verdad? Ponernos al servicio realmente. Y voy aquí a las conclusiones. Entonces, lo que pudimos hacer aportes es al rescate y fortalecimiento de la identidad cultural, diseño de estrategias pedagógicas interculturales, transformación educativa desde la comunidad, fortalecimiento del sentido de pertenencia y cohesión social y contribuciones al diálogo intercultural, porque en toda la región ahora se dialoga sobre esos temas, ¿verdad? Todavía no se soluciona porque las soluciones no son inmediatas, pero ya se está dialogando y creando conciencia, y eso es lo que podemos lograr. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Susane. A continuación escucharemos la ponencia de la profesora Carolina Navarro intitulada Hacia una educación moral integral, complementariedad entre los principios éticos de R.S. Peters y la ética del cuidado. No, es la que dice Congreso de Educación. Ahí. Okay. Bueno, muy buenas tardes. Mi ponencia tiene un propósito, ¿ok? Esta ponencia está inscrita dentro del proceso de investigación que se hace desde el área de filosofía de la educación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo básicamente el día de hoy? Yo les voy a exponer a ustedes dos teorías éticas que definen de maneras distintas los juicios éticos, ¿ok? Y como soy del área de filosofía, voy a problematizar a partir de estas dos teorías qué sería un juicio ético. Esta investigación forma parte, es el inicio de una investigación mucho más amplia que estoy llevando a cabo en la maestría. Entonces, en esta primera etapa, lo que me interesa es mostrar cuál es la problematización que yo encuentro como filósofa a partir del estudio de estas teorías éticas. Lo voy a organizar de la siguiente manera. Primero les voy a explicar por qué la educación moral es importante, ¿ok? Dentro del área de la forma en la que definimos educación en filosofía de la educación. Además de eso, después voy a explicarles de maneras muy básicas qué es la teoría ética de Richard Stanley Peters, que es un filósofo. Y después vamos a ver qué es la ética del cuidado y al final les planteo problemas que yo encuentro como filósofo entre ambas teorías, ¿verdad? Entonces, no sé si ahí se escucha bien, ¿verdad? No. Ok. Entonces, ¿qué es educación? Desde el área de la filosofía de la educación se define educación como un proceso de reflexión que está dividido en tareas que son como las actividades, ¿verdad? Y además de eso hay un rendimiento, que es decir, que estas tareas requieren de generar éxito y resultado sobre unas ciertas actividades que se desarrollan en clase. Entonces, esto es una definición filosófica de lo que se espera del ideal de educación. Y yo estoy partiendo del área de un teórico, de un filósofo que se llama Richard S. Peters, ¿verdad? Entonces, cuando Peters define educación así, plantea que entonces, ¿qué es el aprendizaje? Bueno, el aprendizaje consiste en la producción, ¿no? En el aula que yo llevo a cabo. Y además de eso hay una enseñanza que viene por parte de los actores involucrados en este proceso, ¿verdad? Que es una serie de métodos que lo que buscan es que esa persona
produzca a partir del reconocimiento y la apropiación de esos contenidos. Entonces yo coloco aquí una frase pequeña que dice que la educación en este marco teórico sería la situación en la que una persona que aprende es iniciada por otra en algo de lo que ella misma debería apropiarse, conocer o recordar. Pero es que ese recordar o apropiación es lo que más nos interesa. Entonces, si yo defino así educación, yo tengo que tener muy en mente qué es educación moral, porque no existe, ¿verdad?, ningún proceso de aprendizaje que no pase por la moral. Entonces, estas teorías filosóficas lo que hacen es que depositan en el docente un cierto deber, y es que debería utilizar la educación para producir un tipo de razonamiento moral en la población. Ya los juicios éticos se aprenden cómo se desarrollan, se aprenden de qué maneras yo debería priorizar principios o elementos para la toma de decisiones. Por eso es que este tipo de teoría me ayuda a mí a entender el rol de la educación moral, y por eso es que los juicios éticos son importantes dentro de la educación moral. Una vez enunciado esto, a mí me parece como muy pertinente esta frase del filósofo que dice: el éxito del que enseña solo puede definirse a partir del éxito del que aprende. En educación moral, ¿cuál sería ese éxito? Sería que yo como sujeto, como agente dentro de la sociedad, entienda cuáles son los criterios a partir de los cuales yo delibero. Y claro, aquí hay un elemento que es que eso se desarrolla conforme va pasando el tiempo, ¿verdad? Se parte de la idea de que yo enseño cómo se producen los juicios éticos, no es como algo inherente porque soy ser humano y entonces yo ya sé tomar decisiones, ¿ok? Pero eso es un problema filosófico enorme. Entonces Peter sostiene lo siguiente: los juicios éticos, ¿verdad?, que son como estos criterios que me dicen a mí, yo tomo esta decisión y no tomé la otra, se deben sustentar en principios, ¿ok? Esos principios los denomina principios procedimentales, son como piecitas de un ajedrez, ¿verdad?, que yo voy cumpliendo, o como una lista de elementos que yo debería tomar en cuenta y que a partir de eso yo voy seleccionando en mi toma de decisiones. Pero este enfoque se denomina en filosofía, es un enfoque de principios, ¿ok? Y estos principios me los da la racionalidad. Aquí hay una prioridad, o sea, aquí se enfatiza que es el sujeto racional el que a través de un proceso de reflexión produce ya esta forma de razonamiento, y la educación le enseña esos principios para que los sujetos o los agentes tomen las decisiones, ¿verdad? Entonces, a partir de estos, él sistematiza en varios elementos. Uno es la imparcialidad. Cuando yo tomo una decisión, yo no puedo hacer diferencias, a menos de que sean sustanciales. Ya, yo no puedo tomar en cuenta unos elementos más que otros. Luego, después de eso, está la consideración de intereses, que es decir, cuando yo estoy tomando decisiones, yo tengo que tomar en cuenta lo que los otros y otras que están involucrados en la toma de decisiones, cuáles son sus intereses. Y además de eso, hay un elemento de libertad, que es que esto es un presupuesto filosófico del que él parte, de que yo soy un sujeto que en todo momento puede tomar decisiones, ¿ok? Y luego está el respeto por las personas, que es decir, es en el proceso de diálogo en el que yo tomo esa decisión. Yo no puedo aislarme como individuo y solo estar sujeto a mi racionalidad. Tengo que estar en diálogo con un otro. Y luego está el elemento de la veracidad. Ahora, eso ya les expliqué que era la teoría de principios. Ahora, esta otra teoría parte de otros criterios y sustenta que esta noción de principio no es suficiente y deja de lado un montón de elementos en la toma de decisiones, ¿ok? Son dos teorías distintas, ¿ya?, que plantean una forma de tomar decisiones. Evidentemente, cada una de las teorías dice que la mejor manera de tomar decisiones es la forma en la que le está planteando. Por eso es que estoy contrarrestando ambas teorías. La ética del cuidado parte de otra noción. La racionalidad del sujeto no es que se excluye, pero aquí importa el hecho de que vivimos en un mundo relacional, ¿ya? Yo en todo momento me estoy comunicando e interactuando con otras personas, entonces mis relaciones interpersonales tienen más relevancia que el criterio de mi racionalidad, ¿ok? Aquí la imparcialidad no es algo bien visto, lo que interesa es la empatía.
La ética del cuidado entonces plantea que aquí me interesa en la toma de decisiones varios elementos: las circunstancias particulares, la forma en la que me estoy vinculando con otras personas, esas otras personas específicamente, y además de eso, entonces enuncia que el juicio ético no depende de principios, ¿ok? Sino depende de otra serie de criterios que tienen un orden distinto. Entonces, aquí el sujeto, ¿qué características tiene? Tiene varias características. Primero, es imposible salirse del tipo de relación en la cual o yo cuido a alguien o alguien me cuida a mí, ¿ok? Es imposible pensar un mundo donde usted no cumple uno de esos dos papeles, siempre lo está contemplando con otra persona. Eso implica que aquí la persona que está decidiendo tiene que tomar en cuenta el contexto de sí mismo y de los otros, y eso ya modifica completamente mi definición de juicio ético. Parte de la idea de que los valores que entonces van a priorizar en la toma de decisiones son la reciprocidad, la solidaridad, la confianza y la responsabilidad hacia uno mismo y los demás. Luego está que el cuidado que implica, que yo escuche primero las necesidades de los otros y las otras y me responsabilice, ¿ya? Y esté pensando constantemente cuáles son los criterios para responsabilizarme en esa situación particular. Una vez enunciada esta serie de criterios, es importante entender que aquí no hay como unos principios universales que todo individuo debería cumplir como una lista, como sí lo plantea la postura de Peters sobre la forma en la que debería desarrollar el juicio moral en la educación. Aquí no se plantea eso, aquí se prioriza, a diferencia de eso, el cuidado de otros y otras, ya la responsabilidad, la práctica de escuchar y la situación particular en la cual ocurre cada una de mis decisiones, ¿ok? Entonces, bueno, además de esta serie de elementos teóricos, a mí lo que me parece es que habría que entender que yo no puedo excluir los principios así porque así, ¿no? O sea, yo incluso lo que planteo es que es posible pensar una ética de principios donde el elemento relacional no se pierda, y más bien la explicación de la realidad y la forma en la que funcionan los juicios éticos en la ética del cuidado me puede a mí complementar y modificar los principios para que yo sí establezca una serie de principios éticos en la toma de decisiones, y que entonces el papel de la educación moral sea ejercitar la toma de decisiones conforme a estos principios a los cuales cada uno de los integrantes de la sociedad debería tomar decisiones conforme a ellos. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son como los nexos teóricos que yo veo? Porque desde un ámbito teórico parecería ser que son completamente opuestos, ¿ya? Y yo veo lo siguiente. Primero, que el juicio ético en la teoría de principios tiene una relación directa en tanto que siempre acepta que el mundo relacional está de manera constante en sus principios. ¿Cómo? Porque toma en cuenta el respeto de las otras personas, porque toma en cuenta también el hecho de que yo considere ya los intereses de los demás. El único problema, digamos, bueno, uno de los múltiples problemas es que la imparcialidad debería ser completamente reformulada en esta teoría, ¿no? Y en vez de imparcialidad deberíamos estar hablando del principio empático, ¿ok? Además de eso, hay como otros nexos específicos, y es que yo podría complementarla partiendo del hecho de que yo no tengo que solo pensar estos sujetos abstractos, ya, que no tienen situaciones, que no tienen circunstancias. ¿Ok? Entonces, puedo plantear a través de la ética del cuidado que existe una prioridad, ¿no? Si yo tomo en cuenta que lo que me interesa es la interacción y lo concreto y que la gente es relacional, podría modificar y seguir planteando una ética de principios sin abandonar un elemento tan importante como es el aceptar que vivimos en un mundo donde podríamos cumplir siempre el rol de cuidadores o de ser cuidados. Ok, entonces yo planteo la siguiente problemática filosófica. Al inicio de la exposición yo les conté que el objetivo de esta ponencia es la problematización, ya no es todavía la resolución, pero planteo varias líneas de problematización ética que me permite a mí plantear una nueva forma de entender el juicio ético, ¿ok? Sin abandonar
una estructura de pensamiento racional y tomando en cuenta un ámbito, tomando en cuenta el hecho de que como sujetos, agentes dentro de la sociedad, siempre nos estamos relacionando, ¿ok? Entonces, ¿cuáles serían las problemáticas filosóficas que planteo? Planteo lo siguiente: ¿cuáles son los cambios en el juicio ético, el pensar la racionalidad a partir de su interacción con otros y otras, ¿verdad? Porque no podemos dejar de lado el ámbito de la racionalidad, que es algo que se prioriza en una de las teorías y parecería ser que la ética del cuidado le da menos importancia. ¿En cuáles elementos se modifican los principios procedimentales al darle énfasis a la importancia de las relaciones interpersonales en la elaboración de juicios éticos? ¿Y cuáles son las implicaciones en las teorías éticas al considerar con igual prioridad la racionalidad y lo racional del cuidado de otros y otras? ¿Cómo se constituye una racionalidad en un sujeto que ahora sí me va a priorizar la responsabilización, ¿no? El responsabilizarme porque mis acciones afectan a los demás y responsabilizarme por escuchar y entender las demandas de los otros y otras que están en constante enunciación cuando estamos conviviendo en sociedad. Y esa sería por mi parte. Muchas gracias. Agradecemos a nuestras ponentes por sus valiosas intervenciones. Ahora abrimos un espacio de preguntas y de comentarios al público. Por acá tenemos una. Hola, buenas tardes. Para la doctora Susan, ¿cuáles son las principales amenazas de la cultura occidental para la cultura que están estudiando, pensando en cocina, celebraciones, artesanías, naturaleza, tradición oral? Me imagino que son parecidas a las que se observan en otros lugares, pero ¿qué han observado ustedes? Sí, bueno, los que conocen un poco Guanacaste saben que hace 5 años no hubo McDonald's, no hubo todas las cadenas que ahora sí a la entrada de Nicoya están todas juntas presentes, ¿verdad? Creo que 4 diferentes. Entonces la misma gente de Nicoya, que también es zona azul, y los que conocen el concepto de zona azul saben que la alimentación natural, la que también se menciona por las personas que conversaron con nosotros de la comunidad indígena, es un elemento clave para la longevidad, ¿verdad? De lo que es una de las características de las zonas azules. Entonces, en Matambú, claro que se observa, digamos, el uso del celular, ellos van a las escuelas, también quieren los dulces que hoy en día interesan a los chicos, también prefieren el pan Bimbo a la tortilla, si se puede, ¿verdad? Pero sí, todavía hay menos, y lo que yo sí observo en la comunidad de Matambú, que hay como un amor hacia la comida tradicional y un aprecio. Entonces no es como algo que es como de, como fuera de popularidad, sino sigue siendo algo popular porque los niñas y las niñas en la misma comunidad ven cómo se hace la comida, ¿verdad? Y cómo también trabaja la abuela, el papá, la madre para cultivar, por ejemplo, los productos base para tener esas comidas. Y cuando van afuera de más grandes, lo que más extrañan es esa comida. Entonces, seguramente hay influencia, pero en ese punto de las comidas yo diría que el patrimonio cultural es más fuerte. Pero hay como amenazas obviamente también de que ya no se mueven tanto en grupo afuera como antes,
también en parte por los celulares y por andar ahí también adentro en chats y en sus comunicaciones virtuales y ya no explorando la naturaleza y crear esa personalidad independiente. Ahí los chicos solos pueden caminar mucho hasta la otra casa y no tienen miedo y pueden resolver problemas que tal vez muchos que estamos aquí no los resolvemos tan bien como esos chiquillos de 5 años, ¿verdad? O 6. Entonces, ahí sí pienso que hay amenaza, pero de lo que ellos nos narraron, la mayor amenaza es el choque al cambiar de escuela a colegio y ser estigmatizados como indios feos, como pobres, como no equivalentes, ¿verdad? Y eso es algo muy triste y muy fuerte que ellos experimentan y están bajo shock. Entonces ellos dejan de narrar que son de Matambú, que no siempre funciona porque, digamos, si ellos son estudiantes de Matambú, los demás se dan cuenta. Entonces lo que estamos haciendo es un trabajo no tanto con la escuela de Matambú, sino con los alrededores sobre interculturalidad y sensibilidad cultural, porque hay algo que está como dividido, un homenaje a poblaciones indígenas en el imaginario, pero ahí donde están no se aprecian. Los docentes que teníamos en capacitación, que eran como 30, solo una persona había estado en Matambú. Matambú tiene ferias, tiene artesanías, es bonito pasar por ahí, uno puede visitar mucho, tienen turismo. Y otra amenaza, tal vez, es que de repente el turismo extranjero se vuelve más interesado en la comunidad que los mismos alrededores. Llegan canadienses, llegan alemanes, llegan franceses y valoran la comunidad, pero la misma alrededor jamás van un fin de semana a Matambú, aunque es lindísimo. Entonces eso yo creo que también se puede denominar una amenaza porque de repente se exterioriza algo que debería ser de un valor de la comunidad, de los alrededores. Deberían ser orgullosos de lo bello que es Matambú, de lo que se conserva ahí, los conocimientos, la naturaleza, lo ambiental, ¿verdad? Y no se trabaja mucho sobre eso. Entonces, un poco por ahí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias a las dos profesoras. Creo que es muy importante el trabajo que están haciendo y que como universidad somos muy afortunadas y afortunados de tenerlas aquí. Esto va para Carolina. Creo que una de las virtudes de lo que estás presentando es intentar generar un vínculo de lo filosófico que por naturaleza es bien abstracto con, no sé, lo práctico, la vida, lo cotidiano, lo que sea. Entonces, creo que, si bien dijiste que obviamente aquí estamos en una etapa distinta de lo resolutivo, creo que me gustaría tal vez escuchar como alguna cosa real de en dónde se aplica, digamos, o en qué instancia el tener una ética principialista, pero al mismo tiempo con principios del cuidado, que es lo que siempre nunca está, en qué lugar o en dónde, obviamente en ejemplo educación, dado que es el tema, cómo esto podría mejorar la vida o, no sé, un caso específico en tu experiencia como docente, ¿verdad? La vida, no sé, entornos con estudiantes o alguna cuestión entre ellos tal vez, o desde docente a estudiante. Muchas gracias. Bueno, realmente la preocupación por producir una teoría ética a través del análisis de dos mapas conceptuales que son distintos, ¿verdad? Que abordan un mismo problema de maneras distintas,
Es porque en el ejercicio de la docencia, lo que me pasa mucho cuando uno está viendo ética, es que no interpela a la persona, ¿verdad? O sea, a pesar de que uno ve, no sé, utilitarismo, y entonces tiene como estos principios, nunca interpela al estudiante, interpela a la población de filosofía porque nos interesa eso, ¿verdad? Pero parecería ser que usted pasa por estudios generales, pasa por filosofía, resuelve casos en clase, usted pone ejercicios hipotéticos para que vean cómo se aplica el juicio, pero eso no modifica la forma en la que usted al final toma decisiones en su vida práctica, sino que queda como en un ejercicio intelectual, en un espacio muy específico, en un aula. Entonces, este inicio de esta investigación viene desde esa preocupación por entender realmente qué es el razonamiento moral, ¿ya? Cómo razona el humano y a partir de esos criterios, ¿qué debería enseñar yo en un aula de filosofía para que eso interpele la manera en la que usted toma decisiones? Y en cuanto a ejemplos, lo que a mí me pasa mucho es que una cosa es como el proceso de lectura, ¿verdad? Es de las éticas de principios, porque uno ve Aristóteles, uno ve utilitarismo y ve otro tipo de éticas, pero cuando uno empieza a ver los temas problemáticos del feminismo, que aquí el tema del cuidado es rescatado y que bueno, la ética del cuidado es feminista, se evidencia que hay como una interpelación en el sujeto como mucho más real, ¿no? O sea, es como en esta situación particular ocurrió todo, vean, esto es un dilema ético y parecería ser que empiezan a surgir un montón de dudas de la manera en la que razono, ¿ya? Entonces, ese sería como el ejemplo que te podría dar este momento y sí, sin duda alguna, la idea de entender este mundo relacional en una ética de principios es comprender qué tipo de ética cada uno de nosotros debería estar pensando. O sea, cuando yo tomo decisiones, ¿bajo qué criterios tomo decisiones? Eso no es algo de naturaleza, uno no nace con eso. Y también para huir un poco de esta idea de que lo bueno es como algo específico, que está escrito en piedra y que todo el mundo supuestamente sabe. Y la ética del cuidado permite entender que no, realmente, ¿no? Que hay que tener de manera muy clara qué criterios uso yo siempre que tomo decisiones, tanto antes de tener conflictos como cuando me están pasando los conflictos, ¿verdad? Porque conflictos éticos tenemos todo el tiempo. Buenas tardes. Una pregunta para cada una de ustedes, ya que tenemos tanto público aquí estudiantil. ¿Cómo empatarían cada una de ustedes lo que han expuesto sus ponencias, en el caso de Susan, con este proyecto tan bonito de acción social y el de compañera también con la ética del cuidado, con el humanismo, para que estos muchachos ¿verdad? Y muchachas que nos acompañan hoy entiendan que estamos en la misma sintonía? Bueno, eso es de alguna manera muy fácil y tal vez no tan fácil como siempre en el humanismo, ¿verdad? Pero algo elemental es la horizontalidad, ¿verdad? En los proyectos de acción social o cuando nos acercamos a otras poblaciones, es muy importante tener como este valor inherente de que lo otro lo encuentro de una manera horizontal. Tal vez no conozco, tal vez tengo como brechas de conocimiento, pero las personas y ese contacto es un contacto que es entre saberes, entre valores, entre culturas, de intercambio, y siempre, si funciona el intercambio, ambas partes van a salir fortalecidas, ¿verdad? No es que vienen las profesoras de la Universidad de Costa Rica a fortalecer. Por eso digo, nosotros nos ponemos al servicio
tal vez con competencias que tenemos desarrolladas por nuestro trabajo, pero nosotros salimos fortalecidas por las temáticas, por el diálogo intergeneracional, por los valores que descubrimos, por la riqueza a veces de esas comunidades, cómo tienen esa cohesión social, cómo dialogan. Entonces, creo que yo rescataría eso del humanismo, eso que debemos siempre ser como abiertos y tener esa ética presente que nos abre para los encuentros con cualquier tipo de personas, en cualquier zonas, de cualquier clase, o bueno, así como hay esas fragmentaciones dentro de la sociedad. Y si podemos llevar eso hacia afuera, eso nos facilita mucho y también nos prevé de no discriminar. Bueno, en mi caso yo diría lo siguiente, la reflexión ética lleva a la persona a entender que su interés personal no puede ser la prioridad en toda la toma de decisiones en su vida, ¿ya? O sea, cuando vivimos en sociedad no puede ser un principio egoísta, ¿no? De que yo solo tomo decisiones de aquello que me beneficia a mí únicamente como individuo, porque realmente ese individuo individual, sin estar relacionado con otros y otras, nunca existe. O sea, siempre que usted toma decisiones éticas, usted afecta de alguna manera, ¿ya? Entonces, el tomar en cuenta la manera en la que mis decisiones afectan a los demás y repensar cómo me vinculo yo en sociedad con todos esos individuos que constantemente me están rodeando, tiene que ver con el humanismo, o sea, tiene que ver con un proceso de reflexión que no pasa porque yo actúo de manera mecánica, sino que yo en todo momento estoy considerando y sopesando y deliberando ese efecto de esa acción, o sea, qué tipo de efecto produce en los otros y en las otras, diría yo. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Aquí están algunos de mis estudiantes y en la mañana tuvimos la oportunidad de ver la ponencia del compañero y él nos decía que nosotros tenemos la obligación de enseñar a pensar a los estudiantes, de enseñar a ser críticos. Muchos de esos contenidos están en los programas de los cursos, pero yo me pregunto, ¿qué piensan ellos de que estamos diciéndoles que ellos no están pensando? ¿Cómo les enseñamos a pensar? Ahora, pensar de la manera crítica, y ustedes nos han ilustrado y dado contenidos maravillosos. A Susan, una pregunta en especial desde el área folclórica, esas necesidades que ocupa la comunidad, ¿cuáles son? Bueno, son varias obviamente, pero creo que la necesidad más percibida es una necesidad de ser autoconsciente del valor cultural de las propias prácticas culturales, porque desde afuera este valor no se asigna, ¿sí? No tienen muchas experiencias donde gente los visita y les habla de este valor cultural, un poco claro que sí, pero no suficiente para estar seguros de sí mismos, seguros de la cultura y para desarrollarla de una forma que sea vivenciada en el currículo escolar. Y también sobre esa clase de cultura, que son 2 lecciones a la semana, algo así. Entonces, no puede estar todo el tema de la cultura sobre una docente de cultura, es un tema compartido que tiene su casa en la escuela, en esa clase, pero todos deben participar y contribuir. Entonces, ese espacio para cultura de concientizar, reflexionar, celebrar, disfrutar, compartir con otros, eso es una necesidad urgente. Ser más explícitos con la cultura. ¿Tenemos más preguntas? Ok, entonces con estas reflexiones daríamos por concluida la mesa número 10. Agradecemos a las ponentes por
por pues, todo lo que nos compartieron. Más bien, muchísimas gracias. Y a ustedes, el público, por su atención y participación. Muchísimas gracias.